Bienvenidos nuevamente al programa de la radio Yo Soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trinidad Chile y Viviana Masobrio. Vamos a saludar rápidamente a la Fundación de Cuidadores CAM, que sin fines de lucro ayudan a todas las personas mayores, así que un abrazo muy grande a los cuidadores. En realidad, gracias a ellos, dejan que el adulto mayor salga un poquito de la televisión y le ponga estas cuentas, así que le agradecemos montones adherirse a nuestros programas. Y también les queremos recordar a todas las personas mayores que hay centros diurnos para el adulto mayor en varias comunas y hay centros comunitarios o centros de apoyo también, pero diurnos. Así que acérquense si no tienen actividades que puedan hacer online, acérquense a estos centros a conversar, a compartir, que nos hace muy bien después de haber venido una gran pandemia y entrando a esta epidemia de la influenza, pero ya estamos todos vacunados, así que a compartir, a reírse o a llorar, no sé, a hacer cosas que es muy necesario en la vida de las personas. Y ahora le doy la palabra a Trini con este cuento maravilloso. Adelante, Trini. Muy bien, gracias a ustedes, bienvenidos a todos. Cecilia, gracias por el empujón. Creo que nos sirve a todos, de todas maneras. Hoy vuelvo con una autora que falleció el mes pasado, que es Alice Munro. Traje el libro de donde extraje el cuento que pertenece a Demasiada Felicidad, que apareció el año 2009. Ténganme un poquito de paciencia y voy entonces. Sally y Alex celebrarían la publicación del primer artículo de Alex en una revista especializada de geología. Irían a conocer con sus tres hijos, Kent de 9 años, Peter de 6 y Savannah de meses, los riscos de Orle. Se hablaba mucho de ellos en la reciente publicación. La señal de la entrada indicaba precaución, pozos profundos. Efectivamente, habían allí cavidades profundas, corredores zigzagueantes. Sally iba casi llorando de agotamiento, inquietud y una especie de furia ya conocida que iba calando. Ya instalados con la merienda, ella se tomaba muy a la ligera darle pecho al bebé sin advertir que esto excitaba a su hijo Kent, que era un chivato y un liante. Alex se desagradaba con la asociación de sexo y alimentación. Los padres brindaron con champán. Los niños se zamparon los emparedados y luego salieron corriendo. De pronto se oyó un fuerte grito. Alex echa a correr, suponiendo que la víctima sería Kent. Meando en un agujero, manteniendo el equilibrio y burlándose de Peter, cayó al fondo de la grieta. Entre Alex y Sally lograron sacarlo, mientras Kent soltó un suplicante grito de dolor. Levantaron todos y se encaminaron en coche al hospital Collingwood. Allí les confirmaron que tenía las dos piernas rotas, una destrozada. Sally estaba muy agradecida de Dios, en quien no creía, pero más aún de Alex, en quien sí creía. Kent tuvo que pasar el siguiente medio año sin ir al colegio. Sally traía y llevaba los deberes del colegio. Lo ayudó a idear un trabajo en el que debía escoger un país que nadie seleccionaría. Ella le habló de las curiosidades de los habitantes de la isla de la Desolación. Cuando Kent pudo volver al colegio, las cosas cambiaron. Su hermana Savannah se había vuelto atrevida y terca, y su hermano Peter era arrebatado. Él trataba de ser educado con su padre y repetirle una y otra vez, honremos al hombre que me salvó la vida, cosa que a su padre lo sacaba de quicio. Kent lo sacaba de quicio. Kent decidió estudiar ciencias y las cosas con su padre mejoraron. Pero tras 6 meses de universidad, Kent desapareció. Llegó una carta de él cuando sus padres iban a acudir a la policía. Su padre fue a convencerlo
de retomar los estudios, pero él se sentía contento trabajando en unos almacenes de Canadian Tire en Toronto. Poco tiempo después volvió a desaparecer. 3 años después escribió desde California sin contar mucho. Su padre pensó que tenía el cerebro podrido de drogas, sexo. Lo único que quiso decir es que Kent no era normal. En la última carta que recibieron de su hijo, decía que había tenido mucha suerte al vivir la experiencia de la casi muerte. Esta le había dado una conciencia especial y que por eso debía estar eternamente agradecido de su padre. En esos momentos renací, insistía el hijo. Peter estudió medicina, Savannah leyes. Sally, por su lado, comenzó a interesarse, a sorprenderse por la geología. Juntos, el matrimonio se dedicó a la geología. Sally admiraba sus conocimientos. Alex, Alex había dejado la enseñanza y pretendía escribir un libro. Sally tenía la sensación de haber perdido un hijo. Alex le dijo que Kent no servía de nada. Fueron buenos amigos durante esos últimos años, hasta que Alex en verano ingresó al hospital para una operación, llevándose sus mapas y sus fotografías, y el día que volverían juntos a casa, él murió. En otoño se produjo un incendio en Toronto, desaparecía una manzana entera de aquellos edificios del siglo XIX. Savannah reconoció a Kent en la televisión, le avisó de inmediato a su madre. Alex llevaba una camilla con alguien encima y cojeaba. Averiguó bien y pudo dar con su hermano, a quien no había llegado a conocer bien. Cuando su hija se lo hizo saber, a Sally la invadió un temblor, una añoranza, una fatiga. Muchas veces había sentido que Alex le hablaba mentalmente. Él se había enterado de la muerte de su padre y naturalmente preguntó por su madre. A pesar de que Sally no tenía la suficiente confianza en sí misma para oír la voz de Kent, decidió ir a su encuentro. Así lo había solicitado él. Al verla, no la abrazó, solo apoyó ligeramente su mano en su espalda. Alex tenía la cara agrietada. Le faltaban dientes. Perdón, este era Kent. Estaba muy delgado, canoso, y había contraído la malaria. Estoy hablando de Kent. Él la llevó a su casa, un lugar muy precario, en ruinas. Vivía en una especie de comunidad sui generis. A él lo llamaban Jonás. Todos se dedicaban a mendigar. Las personas que viven aquí son mi vida, señaló Kent. Vivo cada día como viene. Tú no lo comprenderías. Yo no estoy en tu mundo. Tú no estás en el mío. Preguntó luego por el dinero. Sally, absolutamente decepcionada, pero con gran autocontrol, le informó que la casa, una vez que ella muriera, pasaría a Peter y a Savannah. Tu padre no sabía si estabas vivo, Kent. Sally siguió escuchándolo sobre su supuesta felicidad. En un momento dado le confesó que estaba pensando en Jesús. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? La expresión que invadió la cara de Kent era casi feroz. Sally se pierde entonces y vuelve a encontrar el camino. Ya en su casa, su gato se alegra de verla. Hay un par de recados en el contestador. Calienta una porción individual de lasaña con una copa de vino. Jonás, piensa, y tiembla de ira. Kent está enfermo. Se está consumiendo, quizá muriendo. No le agradecería unas sábanas limpias ni una comida recién hecha, pero sí un cheque. El día no había sido un completo desastre. Era posible también que los años fueran sus aliados al convertirla en alguien a quien ella todavía no conocía. Muy bien, con esta larga lectura rápidamente le voy a dar la palabra a Vivi.
Gracias, Trini. Sí, muy bien seleccionados los puntos centrales como para orientar a los lectores y también para recuperar lo más importante, ¿no? Yo estuve dando un poco de vuelta, como les comentaba antes de empezar, porque el título del libro es Demasiada felicidad. Y yo había leído Radicales Libres, que también es una historia bastante oscura. Bueno, esta tiene un final bastante típico de Munro, ¿no? Finales, yo pienso que más que abiertos, nebulosos, porque queda tanto punto, tanto hilo dando vuelta, ¿no? De los personajes que uno no sabe muy bien hacia dónde nos va a conducir. Y después de investigar un poco, Demasiada felicidad es el nombre del último cuento, que según los críticos es el mejor de los 10 que forman este volumen, que refiere a la historia de una matemática rusa que recorre Europa buscando una universidad donde la acepten como profesora. O sea, Munro trabaja mucho con las historias de las mujeres, las carencias, las posibilidades, las limitaciones que le impone la sociedad, ¿no? Así que ahí quedó bastante claro que la elección, como a veces sucede, recae en del título de uno de los cuentos por alguna razón que tal vez es editorial o es del autor. En este caso no he logrado encontrar esa información. Eh, y el título del cuento es muy fuerte porque se llama Pozos Profundos. Y en literatura, la palabra pozo es tremendamente polisémica, porque más allá del sentido literal, ¿no? De hacer un pozo, un hoyo, una excavación, refiere mucho a los sentimientos siempre. Caer en un pozo de tristeza, de depresión, de angustia, son como giros muy usados en literatura y en este caso nos encontramos con una familia que parece transitar una cierta felicidad y de repente por una caída real en un pozo caen casi la mayoría de los miembros en un pozo que tiene que ver con las emociones. Yo me imagino que o pensaba esta familia en el momento que sienten el grito, que ella intuye, ¿no? Que el muchacho se ha caído, un niño de 9 años, el papá que intenta rescatarlo, el torbellino de emociones que debió darse vuelta, ¿no? Y después, bueno, ver que su hijo inclusive quedó con una lesión para toda la vida, esa cojera a que en un momento se hace referencia y que además, como vemos en el desarrollo del personaje de Ken, también modificó toda su estructura mental, emocional, ¿no? Un niño brillante que seguramente sus padres aspiraban a que fuera, no sé, un científico, un premio Nobel, etcétera, y termina, o sea, siendo una especie de una persona que está en una cooperativa o en un lugar donde hay como una hermandad de apoyo a personas que todos están en situación de calle, prácticamente, salvo esa casa que se cae a pedazos donde viven, y que, no sé, la filosofía de Ken después la voy a retomar un poquito porque como va variando en el tiempo y es bastante compleja. Y hay un punto que literariamente creo que merece ser tomado en cuenta, porque el cartel de precaución que está así mal pintado alrededor de los riscos de Osler, dice precaución dos puntos, pozos guión profundos. Y, y en el minuto que Sally lo ve, piensa por qué el guión. O sea, alguien que trabaja con la literatura no puede quedarse sin sorprenderse o sin preguntarse qué tiene que ver esto, ¿no? Y yo creo que el guión tal vez tiene que ver con un espacio de tiempo, como una pista que nos da la autora, que si bien por distintas razones los miembros sobre todo el matrimonio, podían estar transitando algunos pozos emocionales, con lo sucedido al hijo, o sea, en ese espacio de tiempo, esos pozos se profundizan, se complejizan. Y me imagino a Alex y a Sally como padre y como madre,
la sensación, porque los padres lo primero que hacemos cuando pasa algún hijo es culparnos, ¿no? Creo que es un poco lo que va de ese proceso, sea poco o mucho lo que le pase al hijo, ¿por qué no hice tal cosa, o por qué no hice tal cosa, o por qué no le dije, ¿no? Cosa que también pasa en el cuento, y que seguramente con la confirmación del diagnóstico, inclusive uno de los médicos le dice, hay que tener mucho cuidado con los chavales, así está hecha la traducción, ¿no? Como diciendo, si vas a un lugar peligroso, ¿no? Y Sally, desde el lugar de mujer, piensa, seguramente a Alex no se lo hubiera dicho. Como que el médico se atreve a cuestionar su rol materno, pero no el rol de Alex, que también tenía el compromiso de cuidarlo. Y solo para cerrar les cuento un dato curioso, ustedes saben que a mí me gusta averiguar cosas. Busqué los riscos de Osler y geográficamente no los encontré, pero sí encontré que Osler es un médico canadiense, bueno, coincidencia con la autora que es canadiense también, que justamente describió un síndrome neurológico que se llama síndrome de Osler. Estas cosas me gustan porque a veces los autores nos hacen estas pequeñas trampas o, no sé, situaciones que uno las puede leer hasta como entretenidas o divertidas, ¿no? La otra vez nos pasó con el árbol, que no lo encontré, que tuviera existencia real, y ahora me pasó con los riscos de Osler. Pero son los recursos que a veces los autores inventamos o nos ingeniamos para que a veces tienen un sentido para nosotros mismos, y salvo un lector así, busquilla, como le dicen acá, no se revela. Así que bueno, los dejo con Ceci y después seguimos hablando que hay mucho para sacar. Gracias. Gracias, chiquilla. En realidad este cuento estaba para una psicóloga. A ver si hay un radio escucha por ahí que sea psicólogo, porque hay hartas cosas. Bueno, vamos a aportar un granito de arena. El cuento gira en torno a Sally, ¿cierto? Ella increíblemente está en la casa amamantando y con la otra mano haciendo todo. Y él le dice, pero no puede ser, deja a la hija que tome biberón y tú haz las cosas normal. Y ella dijo, todavía no. A él le molestaba mucho esto de mamá, esposa, que estuviera amamantando, todavía le hacía ruido. Eh, el padre provoca al principio ciertas situaciones. Bueno, el cuento gira en torno a Sally, Alex y los tres hijos, pero se basa más al principio en los tres, papá, mamá y Kent, y después solamente en mamá y Kent. Y el papá provoca una cierta tensión cuando le dice a ella, deja de darle el biberón, y cuando ella le va a decir al hijo, cuidado con los pozos, pero ella lo pensó y él le hizo una mirada, la típica mirada del papá esposo, no lo digas, y ella se quedó callada. A lo mejor, bueno, ahí viene la culpa de que cuando el hijo se cae al pozo, ella ya había intuido como las madres son las madres, tiene una intuición más allá cuando hay riesgo, ¿cierto? ¿Quién, por supuesto, tiene luces y sombras en el cuento y las muestra? Le pasan cosas que cuando él ve a su mamá que está amamantando a su hija, le pasan cosas que normalmente no le debieran pasar a un hijo. ¿Quién tiene un personaje arriesgado desde pequeño? Porque cuando él fue a hacer sus necesidades al bosque, porque le dijo, mamá, tengo que ir a hacer mis necesidades al bosque, era un niño ya inquieto, avesado desde chiquitito, entonces ella como que sabía que algo iba a pasar. Pero cuando Kent cae al pozo, fue cuando cambia su vida. Según él relata, sale en el libro, en el cuento, y cuando sintió la muerte, él empezó a ver la vida de otra forma. Quien no tiene esa experiencia no lo puede ver, eso está claro, por más que tú le cuentes, pero tenemos que vivir la experiencia de la muerte, del peligro, de un accidente para poder de repente hacer cambios, que es lo que él le dice a la mamá, que tú no me vas a entender. Y él dice una frase muy que se la adjudica, el traje no hace a la persona. Por lo tanto, que si yo soy un científico, o un ingeniero, o un médico, o un abogado, como eran sus hermanos, no lo hacían a él. Él quería esa vida.
lo que no me quedó claro, a ver si ustedes dos me pueden ayudar, cuando él dice, sí, voy detrás de tu dinero, de la casa, pero no quiero el dinero, ahí me enredé. A ver, Trini, ayúdame. Bueno, varios temas interesantes ya has tocado. Y también Vivi, ¿no? Al hacerse cargo del título. Pozos profundos, efectivamente, es un recurso literario. Pozos profundos, metafóricamente, es el niño, es Kent. De hecho, en la lectura que hicimos, yo fui destacando en rojo algunos asuntos, ¿no? Porque dice, pozos profundos, efectivamente, allí había cavidades profundas, corredores zigzagueantes. Ese es Kent. Poco después, cuando Sally está dando de amamantar a su hija, él, em, ella advierte que esto excitaba a su hijo, al hijo Kent, y esto a Alex le desagrada enormemente porque está mezclando el sexo con la alimentación como buen científico, ¿no? Y de pronto se produce el accidente que es el punto de quiebre del cuento, ¿no? Y en ese momento Kent soltó un suplicante grito de dolor. En el fondo, él estaba pidiendo a gritos la atención y el afecto de su padre. Sin embargo, este chico, Kent, sacaba de quicio a su padre. Y entonces el mismo chiquillo, una vez que pasa el reposo largo, pierde movilidad en una de las piernas y queda cojo. Bueno, queda entonces aún más desamparado por su hijo, por su padre. El padre manifiestamente, aunque no quisiera hacerlo ver, demuestra molestia por ese hijo. No es el hijo que le hubiera gustado tener. ¡Qué duro! Eso condiciona, marca la vida de Kent naturalmente, porque siente que no le agrada al padre aún más después del accidente. Ese accidente en el que Vivi decía, ¿no? O Cecilia, había ido a hacer sus necesidades, que pudieron haber sido parte de la travesura de niños, ¿no? Cuando ellos tratan de hacer o tener aventuras un poco arriesgadas como la que él tuvo en ese momento. Efectivamente, mientras lo hacía, perdió el equilibrio y cayó. Y se produjo entonces el quiebre no solamente en él, sino en la familia. ¿Y qué hace? Desaparece, pero desaparece de la familia mientras sus hermanos crecen en forma normal. Bueno, él opta por una vida quizás más desamparada aún, pero alejada de su casa, y uno no puede entender por qué se castiga de tal manera. Se pierde ese chiquillo porque no tiene justamente el apoyo de sus padres, no lo siente cerca al padre y el padre después muere. Y a él solo le interesa el tema del dinero, pierde el contacto y la vinculación con sus hermanos. Es un cuento devastador, es fuerte, pero esta mujer, Alice Munro, maneja el cuento con una hondura muy especial. Por ejemplo, al hablar de Jonás, ¿no? Yo quiero mostrarles nuevamente, si me lo permite Ceci, em, no lo he mostrado antes, pero quiero mostrarles lo que significa Jonás, ¿no? Jonás, bueno, es una leyenda bíblica. ¿Y a qué se refiere? Y voy a ir aquí a algunas fotografías, las ven, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí algunas imágenes de Jonás, ¿no? Abajo representado por Miguel Ángel, nada menos, y arriba en una imagen que aparece del cuento. Pero pensemos en Jonás, ¿no? A Jonás, bueno, Jonás tienta a Dios y quiere él actuar independientemente y finalmente se refugia en un barco donde incluso se va al lugar más recóndito. Y Dios le quiere hacer ver a Jonás que él ha desobedecido. Y entonces reta a todos los tripulantes del barco a una tormenta a la que tienen que enfrentar con mucha dificultad. Y entonces todos se dan cuenta que el castigo que les está llegando es responsabilidad de Jonás.
Y entonces decide, y él también lo hace, tirarlo al mar. Y allí, ya ve, en ese caso, dispuso, como dice allí, que un gran pez se tragara a Jonás. Y allí pasó 3 días y 3 noches, haciendo, recapitulando sobre su error. Finalmente, Yahvé lo salva y promete, y le hace prometer que debe pagar lo que había prometido anteriormente, ¿no? Entonces, ¿sería esta cierta alusión también al cuento? ¿Sería que efectivamente él no había respondido con las expectativas del padre? Entonces él se refugia en este mundo perdido, misterioso, donde su madre va a verlo y se encuentra entonces muy confundida por la vida que ha elegido tener. Pero esos son los 3 días y las 3 noches que Kent, como Jonás, pasa en la garganta de este pez gigantesco para tratar de elaborar su error. Pero en este caso el error también es producido por el padre, quizá involuntariamente, pero ¿cuántas veces sucede, no? En que hay hijos que no responden a las expectativas de los padres. En este caso, él se lo hace notar a su mujer, pero naturalmente que Kent también lo advierte. Es impresionante todo lo que quiere evocar Alice Munro en estos vacíos que va dejando y que los lectores tenemos que ir rellenando con nuestra interpretación o la que ella quisiera darnos. La verdad tiene una prosa moderna, pero sobre todo desafiante. A mí me impresiona muchísimo lo que logra, porque no es fácil. Sin embargo, aquí se adentra a un dolor enorme de Kent. Finalmente el padre se muere, pero es la madre, tal como tú lo dijiste, Ceci, ¿no? Donde está centrado el drama, porque es ella la que tiene que volver a encontrarse con el hijo que perdió en algún minuto y que sabe que está perdido. Muy bien, te devuelvo la palabra, Vivi. Gracias, Trini. Sí, yo creo que el trabajo de Alice Munro se centra mucho en el rol de la mujer, así como Margaret Atwood, ¿no? Que como decíamos antes, fueron amigas, pero también se las mostró como enemigas porque, bueno, son dos grandes escritoras, las dos obtuvieron el premio Nobel, canadienses, entonces todo eso No, hace que... Atwood No, no, ¿ah? Atwood no, siempre se lo adjudico, se ve que la admiro tanto que quiero que lo tenga, sí. Tienes razón, sí, pero y por eso, bueno, viene un poco las comparaciones, ¿no? También. Pero las dos trabajan, bueno, una trabajaba, la otra continúa, sobre el tema de la mujer. Yo justamente ahora estoy viendo el cuento de la criada en serie y me impresiona. Está bien que la serie termina desdibujando la novela original, ¿no? Como pasa siempre, pero uno ve ahí la importancia de defender a la mujer, del no sometimiento. Y yo acá cuando miraba, hay millones de temas. Está el duelo, la sexualidad, la relación matrimonial, la relación con los hijos, el rol de los hijos en la familia, porque en su momento Kent era como la estrella, ¿no? Porque era el brillante, el más capaz, el buen hijo, el otro Peter era más díscolo, y bueno, Savannah en el momento de la situación tenía 6 meses, así que poco podemos hablar de ella. Pero referido al rol de la mujer, hay una cantidad de opuestos que van apareciendo, porque justamente en el inicio, eh, Sally está transitando el momento tal vez más absorbente de la maternidad, porque tener un bebé que amamantar requiere una disponibilidad 24/7, más allá del tema de, bueno, cambiarla, asearla, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto parece estar afectando la relación de pareja porque Alex está un poco harto de las respuestas de Sally a las demandas de Savannah, ¿no? Por un lado, tenemos esa situación y que hay dos hitos en el cuento que a mí me llamaron la atención, porque uno está casi al comienzo y el otro está al final, que es la vida emocional de Sally. Yo creo que cuando habla en un principio
que Sally tenía una furia que era habitual, y hacia el final dice tiembla de ira después del encuentro con Kent. Entonces, parece pintar al personaje, Cecilia hablaba de la psicología, me atrevo a meterme un poquito, parece pintar un personaje de mujer servicial, doméstica, porque al principio está toda la preocupación por los sándwiches, que ahí también me gusta Munro en ese punto, ¿no? Porque nos cuenta detalles domésticos, que al final se comió media lasaña porque la tenía, o sea, son cosas que va agregando, que también no son solo detalles de color, sino que bajan un poco la densidad emocional del cuento, estos detalles, ¿no? Más cotidianos y más superficiales. Entonces yo pensaba en una Sally eh, reprimida en ese rol de madre y esposa contenida, y hay un detalle que me parece hasta dañino, que es cuando Alex le pide ayuda para escribir su libro, y la ayuda que le, que le proporciona Sally es ser una figurita de color que dé referencia a las dimensiones reales de las fotos que él toma. Yo como mujer me sentí mal, porque cuando él le ofrece, no, ayúdame a escribir el libro, digo, bueno, le hará correcciones, le hará sugerencias, buscarán información. No, no, es la figura, y lo dice claro en un párrafo, es la figurita de color que aparece junto a las imágenes reales para dar, vieron que a veces se ve, ¿no? En las fotos, inclusive la figurita aparece como con dos rayitas, una arriba y una abajo, y el tamaño. O sea, fíjense hasta qué punto la autora se mete y nos da información, no directa, porque no nos dice si Sally se sentía bien o mal, pero a mí me hizo sentir una sensación de desvalorización. Y hay un tema que me parece que Trini nos lo comentó, pero que a mí me parece muy fuerte, que es ese tema de investigar las islas remotas que hacen Kent y la mamá. Cuando ella hizo todos los deberes, cumplió, investigó todo, entonces empiezan a investigar las islas remotas. Y la isla que mencionan, sí, la isla de Tristán, existe, y es una isla que está en el medio de la nada, es muy pequeñita y tiene muy pocos habitantes. Entonces yo siento que en algún momento Kent hace un viaje simbólico, imaginario, espiritual, emocional, hacia un mundo remoto que ni Sally ni nadie de la familia conoce, o solo conocen de referencia. Entonces hay una cantidad de símbolos, de sugerencias que exigen al lector detenerse, volver a leer y volver a entender. Y así como está la referencia a Jonás y la ballena, que me pareció fantástica y que Trini nos explicó con mucho detalle, hay una frase que dice Sally, que es, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Esta frase es una frase que Jesús le contesta a María cuando María le sugiere que convierta el agua en vino en las bodas de Caná. Y Jesús considera que todavía no está preparado. Entonces la respuesta ha sido leída a lo largo de la historia como una mala respuesta de Jesús hacia su mamá, como diciéndole, lo voy a decir en buen criollo, mamá, no te metas, yo sé cuándo cumplir los designios de Dios. Y otros dicen que no, que mujer es un apelativo cariñoso o bien o afectuoso usado en esa época, y a su vez que tengo yo que ver contigo, Jesús está reconociendo humildemente que no sabe si está listo y que tal vez lo que le pida a su madre es demasiado. Sin embargo, María no se inmuta y le dice a los sirvientes que hagan todo lo que él les pida. O sea, como una mamá que sabe lo que su hijo tiene que hacer y que en alguna medida decide por él, a pesar de que era el hijo de Dios, ¿no? Y en este caso pasa un poco lo mismo entre Sally y Ken cuando se reencuentran, ¿no? Que
yo lo sentí en otro sentido, como que ya no eran los mismos, ya no había esa conexión. Por eso, como bien nos citó Trini, yo tengo un mundo y vos tenés otro, le dice a la mamá. Si son dos extraños. Y esa maternidad tan dedicada de Sally sufre una afrenta terrible porque le dice Sally, no le dice mamá, y además le da una gran valoración a Marnie, que es la cocinera de turno de la casa donde están viviendo todos estos, vamos a llamarlos refugiados, ¿no? Entonces, referente al tema de la maternidad, hay un tratamiento de una riqueza que a mí me impactó. Sabemos que Munro estuvo casada 2 veces y tuvo 3 hijos. Y en su primer matrimonio dejó de hacer todo lo que hacía, inclusive estaba estudiando en la universidad, para dedicarse a sus 3 hijos. Así que creo que no es exactamente autobiográfico, pero por ahí, ¿no? Entre líneas se lee esa problemática de la ambigüedad de ser madre, de entregarse o no entregarse. Bueno, y los dejo acá porque podríamos... Es maravilloso el cuento. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Uy, que empapada de información. Un papá que se ve como desconectado, sentido emocionalmente con los hijos, que le interesaba solamente la parte académica. Eh, Sentí que ella, la autora habla de las exigencias y los estándares de la sociedad, las exigencias de las madres y lo que hacen las madres. Ella quiere mostrarnos lo que es la capacidad de las madres de tener a un hijo y con la otra mano seguir haciendo las cosas, pero que el papá no entiende. El rol de la mujer, ella aquí nos quiere mostrar el rol de la mujer, la intuición, que no te vayas a caer y se cae el niño. Es como ser adivina lo que está pasando. En la mitad del cuento hay un giro insospechado. Cuando el hijo se cae al pozo, cambia todo, cambia la vida de Kent. Y me llama la atención cómo ella muestra que Alex, el esposo, no contempla que ella tiene que subir las rocas con la guagua en brazos. La verdad que lo encontré increíble cómo ella muestra de repente esa distancia que hay del esposo con ella, totalmente desconectado. Él estaba preocupado de las rocas, dio varios nombres de minerales, tal vez de la celebración, muy preocupado de las copas para celebrar con el champán, pero cero conexión con la familia. Y después la madre, cuando ella le dice al hijo que necesitaba plata, y él le dice, te doy un préstamo. O sea, ahí yo creo que se cortó definitivamente el hijo de la miel le dice, pero ¿cómo me vas a prestar plata? Nosotros no hacemos eso. Nosotros recibimos donaciones. Y yo creo que ahí ya simplemente es como, no sé qué hacer. Sally dice, ya no estoy conectada con mi hijo, no estamos viendo las mismas realidades porque el padre, cuando, como no sabía que iba a morir, pero el hijo ya estaba distanciado, aparentemente deja la casa en nombre de Sally y sus 2 hijos solamente, y el tercero no espera de esta herencia, para sorpresa de él. Y dice, voy detrás de tu plata. Así que el cuento queda con un final abierto, ¿o no, Trini? ¿Qué opinas tú? Por supuesto. Me encanta el nivel de profundización que hacen las dos, ¿no? Primero, Vivi, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esa madre se había anulado, había renunciado a sí misma y en gran parte en función del marido, ¿no? De hecho, se dedica a su tema. Y efectivamente, otro tema que tú tocaste es el de la isla del desamparo, de la desesperación, como le dice él mismo, de la desolación. La isla de la desolación. Lo tratan juntos, madre e hija, cuando él se está recuperando, ¿no? Y esa es la isla a la que él después se va a vivir en esta comunidad tan extraña y que ella encuentra misteriosa desde un inicio y quiere salir corriendo de ahí porque se siente muy mal, incómoda. Y es allí donde además, uniendo un poco lo que tú decías, ¿no? La madre le hace mención de algo que a él le duele muchísimo,
que no sabía si estaba vivo, y es que él había dado esas señales. Y entonces simplemente le lega todos sus bienes a sus dos hijos, bueno, obvio que a su mujer también, y él se siente aún más defraudado, sin reconocer que él había provocado quizás esa decisión, ¿no? La madre hace lo que pueda, lo que hubiera hecho cualquier madre por tratar de recuperar al hijo, pero cuando va a encontrarse con él, finalmente, se da cuenta que algo de razón tenía el padre, pero pudieron haberlo conversado antes, pero se va dando cuenta que él era muy especial, el hijo, y efectivamente era un hijo distinto y que y en su vida el distanciamiento que tomó en la práctica el padre con él le hizo ahondar incluso más en su propio pozo, ¿no? Antes de irme, simplemente reconocer en esta mujer, porque creo que valía la pena honrarla, porque fue una mujer de una producción literaria espectacular y se merecía el Nobel de todas maneras. ¿Y qué razón le dio la academia en su momento? Así es. Decía que era la maestra del relato corto. Ella es una hija de Chejo. Lo Sí, leyó y lo admiraba muchísimo y trata de seguir un poco su canon. Y la Academia Sueca insiste, su estilo es claro y de un realismo psicológico. Me encanta lo que se dice porque es justamente lo que ella hace. exacto. Em, Ella quiere mostrar la realidad tal como es, pero dejando ciertos espacios para la involucración del lector, porque lo que quiere es dar a conocer una profundidad detrás de las acciones y los comportamientos, ¿no? Ella es fantástica, yo la recomiendo muchísimo y obviamente ella ya se fue a los 92 años, en muy mal estado ya, pero creo que hasta donde estuvo lúcida, entregó una gran literatura y sobre todo en estos cuentos cortos. Muchas gracias a las dos y nos vemos entonces la otra semana. Y cortito, agregar que ella nos deja un pequeño mensaje, aceptar a las personas como quieren ser, Ujú. hijos, sobrinos, sí, no necesariamente todos tienen que ser académicos. La verdad que deja pasado este mensaje, a ver si podemos seguirla. Así que un gran abrazo y hasta la próxima semana. Au. ¿Todo el cuento? Entonces te vamos a pedir tu colaboración. Ayúdanos a conseguir más suscriptores. Es muy importante para este equipo mostrar más el trabajo a tantas personas que necesiten esta compañía, esta entretención, cultura. Suscríbete a nuestro canal. ¿Puedes? Te lo agradecería un montón. Muchas gracias.